del SEDA, de B21, del SEDA, tenemos todo un aparato editorial que recoge la palabra de los artistas, y de los poetas y de los arquitectos, porque el SEDA tiene el Centro de Estudios de Arte y tiene como 3 áreas de intervención que son la poesía, el arte y la arquitectura. Entonces, y vamos a cortar todo. Discúlpenme. Miran, para esta conversación sobre la mesa, en el fondo la mesa siempre es una excusa, ¿no? Yo me informé de algunas fue hecha cosas, para eso. y de hecho fue hecha para eso. Exactamente, así que por lo tanto me permite resumir todo lo que iba a decir, porque como eso fue, y simplemente me gustaría citar unas palabras de Miralles, que dice: me propusieron para una pequeña exposición que construyera una pieza que respondiera a mi modo de pensar. Es un instrumento de trabajo y a la vez es un instrumento de reflexión. Yo creo que la dimensión de mis proyectos es un poco la mesa. Y en el fondo, a partir de eso, claro, uno entiende su pasión distintiva por el dibujo, por las tintas, por el gramaje de los papeles, esa obsesión de usar el H7 sobre papel canson, más poroso primero, luego el papel vegetal. No son anécdotas en el punto, y siempre hemos pensado que algunos en el terreno de la escritura, él de hecho usaba más bien, en vez de la palabra dibujo, recurría a palabras como escritura y trazo, que es muy preciso en ese sentido. Entonces, el hecho de que esté acá en la galería y que tengamos una aproximación a las expansiones visuales de la poesía, de cierta poesía chilena, no es casual, digamos, y se entiende por qué la mesa está acá, si bien llegó aquí por las maneras de cómo llegan las cosas a veces, y conversaciones, complicidades y todo. Entonces, a propósito de esto, a mí me parecía que era una buena conversación también para abordar tu propio modelo de pensamiento en ese sentido, pero vamos por parte. Y por qué, te preguntaría yo simplemente ¿cuál es tu historia personal con la mesa? De fetiche. Esa es la partida como inicial. Apareció esta mesa en el 93 y apareció en un croquis. Y no me acuerdo bien, pero no sé bien si apareció después del ejercicio de acotar el croissant. Después. Apareció después de 93, eso. Sí. Y no a mí, a todos los arquitectos que nosotros estábamos cerca, fue quizás de ese croquis fue como el proyecto de arquitectura de Miralles, era como un hito perfecto. Lo del croissant fue el 91. Y hay dos cosas. Mi primera revista de arquitectura que compré fue en esta librería que está acá abajo, aquí en el pasaje del Dos Caracoles. Aquí hay una que todavía está, y está hace mucho tiempo, según yo, a no ser que hayan cambiado de dueño, no sé qué. Y el primer croquis fue el croquis uno de los primeros croquis de Miralles, que es un croquis así blanco con tapa gris, etcétera, que yo de partida no sabía quién era el tipo, pero viendo los monos, y era la gráfica, la escritura, etcétera, aparecieron este tipo. Entonces, el 91 apareció el tema del croissant, que nosotros siempre lo ocupamos en arquitectura porque hay un problema de trazos que yo creo que se repite mucho en la mesa. O sea, si uno ve a nivel geométrico, la mesa tiene mucho que ver con los sistemas de acotación del croissant. Y era bien importante y es raro en ese sentido, porque Miralles para nosotros siempre fue tiene este factor constructivo que es muy importante. Pero el ejercicio de acotar el croissant es formal. O sea, el tipo quiere describirte la forma del croissant, pero no cómo está construido. Si uno quisiera hacer el plano del croissant para construirlo, sería un triángulo que se dobla y se hace así. Ese es como el proceso de construcción. Ese es el plano. El plano en realidad es un patrón de corte
de costura. Es un triángulo que uno debería tener unas líneas de punto así, donde uno lo envuelve en sí mismo y lo dobla. Que no tiene nada que ver con los sistemas de acotación, y los sistemas de acotación es formal. Es como al tipo ahí, al mismo de ver le interesaba la forma. Pero si es que uno va a la mesa, es pasar de esta cosa tridimensional a una cosa plana, que es el sistema de acotación, y después pasar a este sistema de plegado. O sea, cada línea de las cotas se le transforma en una especie de pliegue en sí mismo y empieza a jugar con esta geometría y lo despliega. Todo esto cruzado por una cantidad de cosas que yo creo que uno no podría explicar, porque a mí me tenga que por la cabeza se le pasaban 20.000 cosas mucho más, incluso las explicaciones en general son bastante herméticas, pero son bastante abiertas, en el sentido que dan muchas palabras de referencia respecto de los proyectos, y al mismo tiempo esas palabras te permiten llegar de otras maneras o de muchas distintas maneras. Por eso yo creo que hay mucha admiración por Enric Mirallés, y no sé si hay tanta crítica, hay solamente admiración, crítica en el buen sentido de poder tener a alguien, porque se murió muy temprano, de poder tener a alguien conversando al frente, pero lo que sí hay es admiración. Te fijas, hay un tipo que a los 30 y tantos años debe haber hecho 38 años debe ser, que es una cosa materialmente muy difícil de pensar, muy difícil de pensar, o sea, es bastante rara como hecho. Entonces, mi historia personal es que apareció esta mesa y hace como 8 años atrás o 10 años atrás quizá, yo empecé en la búsqueda de tener una mesa. Es como la cosa de 31 minutos, quiero mi Juanín, exactamente más o menos esa teoría, ¿sí? Entonces me puse en contacto con unos arquitectos catalanes que me dieron la pista de quién las podía fabricar y me dieron unos precios estrambóticos, y me pareció que los derechos de autor no estaban bien manejados, por lo cual me retiré, no seguí con eso, y hace como 2 años y medio de haber sido, me contacté porque yo iba a Barcelona y me contacté con la Fundación Miralles, específicamente con Benedetta Taliabú, y le dije, juntémonos, quiero conocer la mesa, porque tampoco hay 2 mesas en el mundo, no lo conocía, era un hecho fotográfico en definitiva, pero hay cosas y por eso me interesaba reconstruirla también y exponerla, porque hay un hecho de la extensión, de cómo se dobla, etcétera, como aparato que no se puede entender muy bien. Uno lo puede admirar en las fotos, pero no lo puede entender muy bien hasta que no aparece. Entonces, y ahí en la conversación con Benedetta, al final me dijo, bueno, ¿por qué no la producen ustedes en Chile? Y hicimos todo el estudio planimétrico y todo el levantamiento fotográfico. Ellos nos lo mandaron desde España, hicimos el levantamiento fotográfico, el modelo 3D, y de ahí, por eso este catálogo también tiene unos planos as-built, porque cambiamos algunas cosas de la mesa que no funcionaban tan bien. Nuestra idea era pasarlo de un objeto que fue hecho para una exposición, pasarlo a un objeto realmente un mobiliario. Entonces habían ciertas cosas de encolado, de espigas, de bisagras, que se modificaron muy pocas, en cuanto a darle una mayor durabilidad en el tiempo, más que otra cosa. ¿Eso no alteraba la cuestión, por ejemplo, de derechos de autor respecto del...? No, porque todo fue consultado. Yo no tomé decisiones propias. Era como Benedetta, creo que en vez de 3 bisagras deberían haber 4, porque la mesa que estaba anteriormente estaba como caída hacia un lado, por ejemplo, o cuando uno, en realidad no estaba caída, pero cuando uno lo sacaba y la tendía como a flaquear, porque los niveles de corte en esa línea eran muy importantes. Entonces, fueron cambios pequeños en ese sentido, pero que sí transforman a la mesa. Y también había una cosa que es muy linda, que habían diferencias entre la planimetría que aparece en el croquis, lo que se construyó y lo que nosotros construimos. O sea, hay como tres pasos en ese sentido. Y eso fue en general la relación con la mesa como hecho, así como... Pero se entiende perfectamente la relación entre el croissant y la mesa, en que uno es el pliegue, pero es el pliegue en la curva. Hay un respeto de enrolle, que es distinto el pliegue
al doblez. La mesa, en cambio, es un sistema de dobleces. Sí, pero lo raro o sea, no lo raro, lo específico de que ese ejercicio es muy formal y Miralles era muy constructivo. Era a mi modo de ver, era extremadamente, algunas cosas parecen como tan bien hechas como si fueran de ingeniería de una mala ingeniería, en definitiva. Parecen más toscas, la unión es más ruda. Y la mesa tiene un poco de eso. Entonces, este sistema de forma, bueno, que al final aparecieron en otros proyectos. Hay algo ahí medio, entre comillas, lo voy a decir, medio esotérico. Es esotérico, casi Rudolf Steiniano. Ubica cuando le dice buscar en modelos de la naturaleza o de algunas cosas construidas, así una especie de modelos ideales, cuando ya en el fondo ya están hechos y ya están resueltos. Eso ya está resuelto. Aunque es de manufactura humana, pero digo, a un cierto esoterismo así, por el respeto del material, porque a mí finalmente la mesa es efectivamente la consecuencia de eso, pero en otra coyuntura y en otro debate. Como que... Pero ahí uno empieza a sumar cosas, por ejemplo, el escritorio de Antonio Damascena, mucha gente lo dice que es parte también de la mesa. Uno podría irse a más gente que conoce mucho la obra de Miralles. Entonces, claro, porque el escritorio de Antonio Damascena, donde está este San Jerónimo metido adentro, etcétera, el humanista, aparece retratado, aparece San Jerónimo retratado de la misma manera como está retratado el cuadro renacentista completo, siempre visto de perfil, y las cosas que están en el cuadro aparecen de la misma manera retratadas también, o sea, aparecen también de perfil todas, que son parte de su vida. Entonces, y aparece este escritorio envolviéndolo como envolviendo el renacimiento. Entonces pero también uno podría entrar por ahí a esta cosa del pliegue y envolver a la persona y protegerlo. Más historicista en ese sentido. Pero lo del historicismo ahí, en renacentista, por decirte, está mucho más referido a la naturaleza del mobiliario y la definición del mobiliario y la pintura como una situación envolvente en esos grandes espacios en donde había que guardar el calor. Guardar el calor, por lo tanto, necesitas un mobiliario que te arrope. Que te arrope, y la mesa tiene esos índices de arropamiento mínimo. Y lo que tiene muy rara la mesa, yo encuentro que es como cuando está extendida, pasa el papel. Yo he tratado de usarla en mi oficina, por eso ya lleva como 6 meses en mi oficina. Es lo más incómodo. No se puede usar en el sentido porque uno queda demasiado lejos del otro y alcanza a verlo completo. Hay una cosa como de distancia un poco rara, que no es una distancia más de habitación que de mesa. Entonces aparece el otro más como una especie de ajeno a uno, más que de algo cercano que uno puede estar conversando. Pero así aparece una cosa como de discusión, ¿te fijas, no? Podríamos decir que también es bien steiniana. Es decir, la relación que uno tiene no tiene que ver con algo cuadrangular, sino con estas formas existentes que pueden ser preexistentes en la naturaleza, pero que el ser humano, mediante el dibujo análogo, puede construirlo y dibujarlo. En alguna entrevista, yo no recuerdo, Miralles dice: todo lo que se puede construir se puede dibujar. Y en eso es absolutamente fiel del principio a cabo, o desde el principio hasta el final, digamos. Creo que su dibujo análogo, que también es una entrada, ya que lo está viendo esotéricamente o escaneamente, es fundamental en el trabajo de Miralles. Todo lo que él hizo se puede dibujar, y se puede dibujar en el formato que ustedes vieron con lápiz. El homenaje que hace a la conexión cabeza, corazón, mano, que es la conexión Waldorf, es total. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa entrada, la conozca o sea explícita o no. Claro, uno no va a decir que es steiniano, no. Pero hay una tradición también en los estudios de arquitectura. Cada obra de Miralles se puede dibujar a mano, eso es notable, es absolutamente fuera de serie. Bueno, como todo el modernismo, si todas las dobles curvaturas, etcétera, de hoy en día, se dibujaron a mano. Y es también, entre comillas, nuestra escuela. Por eso que fue absolutamente... Eso, por ejemplo,
Llega esto. a la mesa, cae con Smilian y con todo en la oficina. Yo creo que llevamos como una semana pegados a la mesa. Me pregunto, Smilian, lo siguiente: ¿te acuerdas de esa charla que fuimos? Que fue la primera vez que vino. La primera y única, yo creo. Yo no creo. No, después vino de nuevo. Ah, sí. Pero fue muy restringida. No avisaron. Pero esa vez, Smilian, ¿te acuerdas que presentó? Creo que presentó la mesa, lo primero. No, era antes. ¿Estás segura? Era antes y era sobre el tiro al arco, ese tipo de proyecto. Mirador en Japón. Sí. Lo que pasa es que lo que tenía bonito esa, que era un poco esto, que era el tipo fotografiaba los proyectos y armaba estos collages tipo Hockney con la fotografía y seguía trabajando en los proyectos. Entonces te explicaba un poco el proyecto, no, pero es que ahora lo que yo quiero hacer es lo que está más allá, lo que aparece en estas fotos. Y uno se ve esta secuencia y se ve con parten de estos planos que uno podría llevárselo al cementerio, que son relativamente simples y los últimos planos es una cosa que uno no sabe por dónde entrar. Una pequeña ventana que tú acabas de mencionar, Hockney, es decir, cómo construye la maqueta, perdón, no sé si se llama maqueta, cómo construye un dibujo expandido, por usar esa palabra horrorosa, el dibujo expandido a partir de la experiencia que él tiene del arte contemporáneo, de cierto arte contemporáneo, hockeyano, digamos, no de otro tipo. Y eso es capital, porque te permite aproximarte a la obra conceptualmente de otra manera, claro, y de redibujarla. Y entonces el tipo de repente dice fotocopia, y de a partir de ahí redibuja. Hay cosas así hechas como lo que hace, en la cosa del croissant está como así, claro. Lo que hace Miralles con Hockney es tomar la fotografía y se da cuenta de lo útil del tiempo que agrega Hockney a la fotografía, al collage de fotografía, que es muy útil a la representación de la arquitectura. Principalmente una imagen plana, le da un tiempo de recorrido que lo normal es que no exista en la fotografía de arquitectura. Entonces esa sensación de recorrido es lo que descubre, y después descubre esta cosa de poder armar nuevos proyectos a través de cómo arma además que había gráfica entre medio. Pero yo me acuerdo haber visto una exposición de Hockney en el Pompidou, año. Y efectivamente una de las cosas más importantes que se relevaban de los fichos de Hockney era porque usaba recientemente la Polaroid, la SX70, la que usaba Warhol y Carlos Lepe, obviamente. El tipo decía, no, con la Polaroid yo dibujo. Claro. Yo soy un tipo, hablaba mucho de decir, no, yo no estoy haciendo fotografía, yo sigo dibujando. Y el modo como las reproducía, las repetía, la pequeña variante y armaba. Sí, pero siempre el concepto. Ahora él tiene una cosa, tiene un escritorio, ponte tú, aplanado en fotografía, que uno perfectamente lo puede llevar a esta mesa como hecho tridimensional, así, Hockney. Pero claro, yo tampoco es que sepa mucho de Enric Miralles. No, es un tipo que uno lo mira nomás, ¿te fijas? Y lo entiende, etcétera, etcétera. No es que he visitado de las cosas antiguas, yo creo que casi todas, pero es bastante emocional la relación más que tratar de entender. Como que nos interesa mucho el entendimiento en el sentido racional, y creo que se puede hacer poco en ese sentido si es que no está el personaje. Por lo menos yo lo vi en esa charla y era un tipo que era incontinente, era un tipo que era, pero ya era avasallador, o sea, por ejemplo, yo no como reducirlo a una frase de algo es muy difícil, es como imposible. Tampoco soy un especialista ni nada, pero me sorprendió el hecho de que tú tuvieses una atracción tan grande por la mesa. Entonces, que aquí hay un gato encerrado, y hay un gato encerrado en el sentido que es un modelo de pensamiento, y es un modelo de pensamiento, y ese concepto es muy importante porque nos remite a la materialidad también de las cosas. Buscando eso, entonces yo me encontré en internet así, una tesis de un tipo que a lo mejor hasta es chileno. Digo hasta chileno porque siempre ponen el segundo apellido Conchera. Entonces un tipo que se llama Fernández Conchera, no sé quién es. Y el título de la tesis es La planta Miralles. Es maravilloso, sí. ¿La ubicas? Sí. La planta Miralles. Claro. La leí y dije, pero qué inteligencia del tipo, porque finalmente es la planimetría, pero es la noción de la planta matriz y las plantas locales. Entonces, ¿cómo el tipo
trabaja, obviamente que se entiende por qué el triángulo doblado sobre sí mismo, pero en definitiva una cuestión muy deleuziana, ¿ah? El pliegue. Y la planta que incorpora el tiempo y el movimiento. Y ahí volvemos a Hockney, que en el fondo, ¿qué es lo que hace con sus collages? Incorpora el tiempo y el movimiento, el cubismo. No, y además, ¿Sabes qué? Hay una cuestión deleuziana que me acuerdo, es que, y las lecturas de Miralles probablemente, porque el ejemplo es muy similar, es que dice el croissant y reproduce la cavidad de la boca, ¿ah? La cavidad de la boca. Y en un momento determinado, cuando Deleuze habla del pliegue, y Michel Dufresne en estética fenomenológica hablan del pliegue y dicen, bueno, ¿cuál es el límite entre la cara y la boca? ¿Qué es la boca? La boca, ¿dónde termina la boca y comienza la cavidad bucal? La cavidad bucal sigue siendo boca, puesto que cambia la naturaleza de la piel. ¿Cómo entendemos entonces esta cavidad? En fin, y ahí hay una aproximación fenomenológica a la noción misma de superficie. Y todo en Miralles es más bien plano, o sea, el tipo parte del plano. Lo que pasa es que para no sé ahora cómo será la cosa, pero para, por lo menos hasta nuestra generación, en la oficina el que lleva la planta lleva el proyecto. O sea, es sí o sí. O sea, el que lleva la planta lleva el proyecto. Lo demás en Miralles, por ejemplo, las elevaciones no tienen ninguna importancia. Si uno ve, más o menos todos los proyectos son de corte. En el sentido de que las elevaciones podrían ser corte, proyectos construidos me refiero. Pero en estas oficinas que parten de una situación análoga, incluso en estos momentos que uno no la tiene como sistema análogo, sino el que lleva la planta lleva el proyecto. No hay otra posibilidad, aunque sea mentalmente, pero el tipo que está modificando la planta es el tipo que está modificando el proyecto porque está esa conexión tridimensional siempre. Y si es que uno ve los planos acá, los planos de Miralles sobre la mesa, son planos excesivamente vinculados a la planta, pero uno sabe con cualquiera de estas cosas, que sepa leer plano, sabe que es un problema tridimensional, que no es un problema plano en definitiva, no es un problema aplanado, es como si el espacio se concentrara en esto y esto es lo que condiciona cómo manipularlo en su totalidad. Y eso es muy, no sé cómo será en las generaciones ahora, que el tema de la manipulación del modelo empieza a ser mucho más importante. No sé. Ahí es más complejo. Y en términos del modelo de pensamiento en relación a tu propio trabajo, por ejemplo, ¿cómo lo...? No te voy a hacer la pregunta esa, porque no creo que ocurra así cuando piensa la gente, dice, no, está influenciado por... No, las cosas son mucho más reticulares y mucho más... las influencias también funcionan como en après-coup, ¿no? De repente hay una especie de repercusiones mucho más en el tiempo, que uno elabora y reelabora. En ese sentido, esta mesa creo que es un indicio que marca un momento de reelaboración de tu propio trabajo. Hoy día me venía... Siempre en el escritorio uno comparte muchos libros y muchas cosas aparecen ahí y están siempre flotando alrededor. Te diría que uno de los permanentes es Miralles. Cuando yo cuando mandé a hacer la mesa, antes eran dos objetos los que yo quería tener sí o sí. El otro era el espejo satélite de la Eileen Gray, que es un espejo que es redondo, que tiene un foco al medio que te ilumina la cara, o sea, tú ya no te puedes ver, y tiene un satelital acá, que también se mueve, etcétera, etcétera. Y tiene que ver también con el movimiento, con esta cosa que se despliega en varias, y eran como los dos objetos que yo quería tener. En ese sentido, y hablando de... Siempre el tema del movimiento en arquitectura es lo más complejo que uno puede hacer. O sea... Porque la arquitectura funciona de manera estática, calculada, algo estático, algo que uno le agrega apenas un movimiento. Por eso mi fascinación por los circos. Los circos, a mí me tocó, siempre cuento una anécdota de un circo pobre en Melipilla, que nosotros estábamos esperando la función y hay unos vientos que en Melipilla, en Longovilo, le llaman la alma, que se meten, que son unos vientos en pleno verano que soplan y levantan una estela de polvo, ¿sí? Es eso.
Bueno, y este viento se metió por debajo, los faldones no estaban tomados en el suelo, y era de doble corrida, o sea, tenía el faldón perimetral y tenía una corrida el mástil central y una corrida perimetral. Y esto corría no perimetral, sino central, y aquí estaba el público. Y esta corrida estaba tomada de la tela. Entra esto, y el faldón no estaba tomado. Entra esto, y levanta toda la tela. Y levanta los mástiles del medio, y los mástiles del medio empiezan a bailar. Y se levanta el primero, sube hasta como 1 metro, el segundo, el tercero, da la vuelta, y todos quedan en su posición. Eso... En arquitectura es imposible hacerlo. O sea, necesita una tecnología un cálculo tal que eso no es posible hacerlo. Entonces, quizá un poco va en ese sentido, bueno, y también por una serie de otras relaciones que, por ejemplo, todos sus proyectos tienen dibujos bases de referencia, que desde rostros, desde cosas japonesas. Nunca he sabido mucho si es para distraer o para especificar, porque uno usa muchas referencias en general como para llevar la lectura, más que para poder centrar la lectura, más que realmente sea una referencia física real concreta respecto a ese proyecto, sino, oye, este proyecto puede ser leído de esta manera porque esta referencia... Yo creo que Miralles tiene mucho de eso, tiene esta cosa y los escritos yo creo que muchos tienden a distraer, y que eso... A distraer en el sentido de expandir su campo de aplicación. O sea, tú, en relación a la distracción con la mesa, que establece una distancia, que una cosa que me tiene preocupado últimamente es la proximidad, es decir, produce un tipo de proximidad crítica, porque en el fondo no es ni cerca ni lejos, no establece intimidad, pero también es relativamente cercano, hay una especie de... Es una conversación, pero también... Sí, de par a par, de uno a uno. Sino, también un poco catalana, ubica que como independentista, en el afecto, como afectadamente desafectada, y eso se traduce en el plano. Yo en mi oficina la he usado también con el pliegue y reunido detrás de este pliegue con gente. Y te es la cosa lo más rara que hay, como una cosa muy claro, como... Pero eso permite al interlocutor, por ejemplo, esconderse también, de la mirada entonces dice acá, o no sé, ¿y qué escondes de los cajones? Nada por ahora, nada por ahora. Porque tiene esta inutilidad que si es que uno esconde algo, toma peso, hay algo como de ahí Además creo que me imagino que cuando uno crea esos objetos tan personales, los cajones iban destinados para algo. No es porque el tipo quiso poner un cajón o se le ocurrió poner sino que yo creo que los cajones, habla de los secretos en los cajones secretos, etc. Pero yo creo que eso iban con unos ciertos instrumentos adentro, que no me imagino que pueden... Pero es un poco como la estantería de San Jerónimo, porque en el fondo uno la construye en relación a las necesidades ergonómicas del escribiente, y que necesita manejar grandes libros. Por lo tanto, el tipo se manda a fabricar un atril especial y tiene aquí la Biblia, no sé qué, entonces tiene acá otra cosa, y tiene acá, entonces está todo un poco al alcance. Pero es bien lindo porque el tema del estudio, que esto también tiene que ver con el refugio, con el estudio, es la fotografía, los retratos. Yo tengo un artículo respecto que los retratos de los personajes en estudio, cuando los preparan. Porque no es llegar a ir a tu estudio y tomarte una foto, no, hay una preparación escénica dentro de esta cosa. El San Jerónimo de Mesina es así. Yo tengo una foto, un autorretrato de Constant con unas maquetas que se pone detrás de las maquetas y uno dice, es muy natural, con un vaso de whisky, etcétera, adelante, como una posición muy natural. Y uno trata de calcular cómo sale de ahí, imposible que salga. O sea, las fotografías de Kistler son lo mismo. Te dejan entrar a tu escritorio, pero bajo su filtro, bajo un filtro definido de privacidad y de esta distancia que podemos hablar también dentro de la mesa, esta cosa de estar cerca pero no tanto, hay una cosa como de cancha de juego, ¿sí? Hay unas ciertas reglas implícitas en este pero ahí también es un poco el funcionamiento de un taller de arquitectura, bajo la conducción de alguien, pero también con esa aparente democracia, digo, la necesaria
democracia aparente que te permite un equipo más Funcional, abierto, sí. funcionando, si no, claro. Menos autocrático, ¿Qué pero... pasa? Ya que han mencionado a San Jerónimo su estudio, yo lo veo totalmente opuesto a la mesa de Miralles. Y básicamente porque San Jerónimo incorpora la perspectiva renacentista. O sea, si hay algo que se opone es la mesa de Miralles. Nuevamente, si hay alguien que se opone es Hockney. Pero la relación es cómo uno podría haber hecho un estudio ahora, cómo Hockney hubiera, cómo Miralles hubiera hecho el estudio de San Jerónimo ahora, quizás podría estar ahí, ¿te fijas? No en términos de representación. No, porque en ese sentido ya ese renacentismo es como natural, es como nuestra historia griega. Ya, es historia antigua, ya forma parte del sustrato desde el cual un arquitecto catalán contemporáneo opera después de Bofill, después de Bohigas, después de, no sé, es como que también los tipos ponen en ejecución una cultura contemporánea que no se había dado a manifestar después de años de franquismo y todo lo que uno... De repente, la arquitectura catalana se dispara, ¿te fijas? Pero se dispara a partir de un debate también que los tipos tienen. Y lo otro es, Miriam, yo pensaba, ya que te conozco desde tiempos prehistóricos, podríamos decir, estos objetos de Miralles, el Poisson, la cofia japonesa o china, estos objetos no son distractores, son maneras de iniciar pensamiento. Y eso lo aplicas tú también. Y lo aplicamos. Pero no sé si vienen antes o después. En mi caso, algunos vienen antes, otros vienen mucho después. A veces afinan un proyecto, sí, más que empiezan, más que empiezan. Que sea coherente y profundo y contemporáneo y que hable de ti, de nosotros y del país y del film. Por ejemplo, el teatro, ya. ¿Qué relación establecerías tú? Aquí te vamos a ver, entre el teatro de Concepción y la mesa. A ver. Ni una. Ya. O sea, ni una que se me ocurra. Ni una que se me ocurra. Nosotros que somos penquistas exigimos una respuesta, no se puede, así no se puede. No, sinceramente no. Nosotros que veníamos a esperar la verdad del arquitecto, la verdad del arquitecto, no se puede. No se me ocurriría, pero es no. bonito, porque también Miralles en algún minuto dice, también en esta entrevista que uno ya no sé, porque con esto de la inmediatez de Google ya no sé por dónde que aprendió las cosas, o uno las conoce. O lo dijo en la charla, que él iniciaba, o sea, que él tiene una serie de preocupaciones, entre ellos la tinta azul, entre ellos estaban el tema de las cofias, de los peinados japoneses, cuando le encargan el estadio de Chemnitz. Si tú miras las plantas que él tenía de las cofias y cómo inserta el óvalo o la figura del estadio, ahí inicia el pensamiento. Ahora, ¿a dónde va? Es todo el proceso que conocemos los arquitectos, que es invención y proceso creativo, por supuesto. Por ejemplo, yo he usado la planta de la mesa en 3 proyectos. Literal. Si uno mira tu casa, literal, no tratando de esconder, no, así, un concurso en México, una casa y la casa en Vilche, pero esa se transformó, pero literalmente medio pésimo, o sea, perdí el concurso, la casa no se hizo, y dije nunca más ocupo la planta, ya hay dieta, ya empieza a hacer dieta, así como... Miré la planta, ¿te acuerdas cuando tú y yo la mandaste en algún minuto? Antes de explicar. Miré la planta y era un gran homenaje a Miralles, incluso en la tipografía. O sea, la mesa estuvo puesta en la planta de la casa como mobiliario en algún momento, pero mis aplicaciones son más literales, menos, o sea, las que tengo conciencia por lo menos. Así, pero justamente yo encuentro que la literalidad en la arquitectura es lo más importante que hay. Bueno, Tafuri decía lo mismo. Porque es lo que más esconde, o sea, esconde tus referencias, esconde, es decir, que nosotros, a propósito de la mesa, tengamos que ir a San Jerónimo y de San Jerónimo volver, perdón, es el trabajo de la hipertextualidad cultural normal, sí. O sea, con nuestro deber nomás cumplimos, no es otra... Y hay una cosa que también no lo dije, pero también era importante, era que, por ejemplo, ha ido gente joven a mi estudio y no conocía la mesa y no conocía a Miralles.
algo que para nosotros es algo como de que es como el héroe español, por lo menos, de todas maneras. Entonces, cuando en realidad Benedetta nos dio el permiso para construir la mesa, que yo no me hubiera atrevido a hacerla si es que no hubiera estado Alejandro Luber de atrás por un problema de manufactura, de cuán específico es. Por eso en el catálogo están todas las uniones, todo, casi una venta de producto en términos de decir, oye, esto está bien hecho, no es algo, no es una maqueta, es la nueva versión de, ¿te fijas? No es es como si uno hiciera la tercera versión de la segunda en realidad, porque las otras dos se hicieron juntos. Y estaba esa idea y estaba la idea de el problema de la relación entre la materialidad, el sistema análogo y el sistema de pensamiento en un objeto muy determinado que es muy difícil que se entienda en la nueva generación. Entonces es un objeto destinado a que se viera, a que se vea todavía en estas semanas que quedan por parte de los arquitectos más jóvenes, que para mí es lo más interesante, es decir, no hace falta lo otro, no hace falta, o sea, este tipo lo hizo a los 30 y tantos años, ¿no? Pero hay una relación con quizás, o no relación de los arquitectos jóvenes o los estudiantes con cierto tipo de objetualidad cuya sola manera de presentarse es desde ya pedagógica, de manera estructural. Cuando tú hablas de la cofia, uno dice, sí, cofia japonesa, pero al lado de la cofia japonesa está toda la teoría y práctica del embalaje japonés. ¿Y qué es lo que son? Son pliegues, dobleces, bueno, pliegues, origamis por todos lados, en fin, pero todos son como origamis parciales.